Buenas noches, bienvenidos a Focos. Karen, feliz noche. Saúl, buenas noches, bienvenidos a nuestra mesa de entrevista. Vamos a dar un contexto de la entrevista de esta noche, Karen. En marzo de 1993, es decir, hace 26 años, fue publicado el informe de la Comisión de la Verdad, que exponía los hallazgos y conclusiones que un equipo de investigadores internacionales levantó por mandato de los acuerdos de paz. El trabajo de esta comisión perseguía esclarecer la verdad y superar la impunidad en casos de graves hechos de violencia ocurridos a partir de 1980. Pero tan solo 5 días después, Saúl, de que se publicó el informe de la Comisión de la Verdad, siempre en 1993, la Asamblea Legislativa de nuestro país aprobó la ley de amnistía, que ponía una lápida a los crímenes que había documentado la Comisión de la Verdad y a otros. Décadas han pasado y aunque, como sabemos, la amnistía fue declarada inconstitucional hace un par de años, las víctimas siguen reclamando y luchando por verdad y justicia. Nuestro invitado, el antropólogo Stener Ekern, nació en Canadá, pero su vida desde muy pequeño se desarrolló en Noruega, país natal de sus padres. Hace 26 años llegó a El Salvador para formar parte del grupo de expertos internacionales que conformó esta Comisión de la Verdad. Hoy tenemos el lujo de entrevistarlo, Karen, y conocer más detalles del informe y sus impactos a casi 3 décadas de su publicación. Stener, bienvenido a El Salvador, bienvenido a Focos. Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Bueno, Stener, ya Saúl estaba comentando que usted fue parte de este grupo de expertos internacionales, de consultores, que vino específicamente para acompañar el trabajo de investigación que se hacía en el marco de la Comisión de la Verdad. Pero antes de profundizar en el trabajo, nos interesaría conocer por qué decidió viajar y tomar la oportunidad de integrarse al trabajo de la Comisión de la Verdad en un país que apenas estaba saliendo de la guerra civil, de una guerra civil muy cruenta. Es que también en Europa, El Salvador, debido a esa tragedia que fue la guerra civil, El Salvador fue un país muy famoso, muy conocido, y como yo fui entre los jóvenes que tenía un interés particular para América Latina, esa oportunidad, no podría negar esa oportunidad, así que decidí aceptar esa oferta así de una vez, luego de una reunión en el Ministerio de Exterior de mi país. ¿Y de dónde venía ese interés particular? Usted ha dicho, muchos jóvenes teníamos un interés particular en América Latina. ¿Por qué? Cuando chavalito, o patojo, como dicen. Niño, cuando niño. Sí. Entonces mi sueño era siempre ir a México y visitar las ruinas de los aztecas y los mayas, etcétera, etcétera. Pero uno va creciendo y el mundo es tal vez un poco más grande que ruinas. Toda la vida social, los seres humanos, todas sus batallas, etcétera, etcétera, la política. Entonces llegué a tener interés por los asuntos latinoamericanos también hoy, o cotidianos. Como un antropólogo de formación, que es tu caso, viene a formar parte de una comisión que investiga graves crímenes y hechos contra los derechos humanos. ¿Cómo encajaba tu perfil dentro de las labores que tenía que realizar esta comisión? Pues ya yo fui un profesional graduado, por así decirlo, con un examen de nivel superior en antropología, luego de un trabajo de campo en León, Nicaragua, durante 84. Así que yo era ya conocido. Noruega también es un pequeño país con apenas 5 millones, 5.2 millones. Y por tanto los que tienen ese interés por América Latina y por lo tanto son competentes para hacer un tal trabajo son contados, tal vez 30, 40 personas. Pero tú venías con un mandato especial a formar parte de la comisión, ¿tenías una tarea asignada en particular? No, ¿Cuál era, digamos, la labor que ibas a desempeñar dentro de esa comisión? No, en muchos sentidos la comisión empezó su trabajo con, ¿cómo se dice?, hojas blancas. No existía ninguna estrategia, no teníamos nada definido en términos de precisar o operacionalizar el mandato. Eso fue nuestra primera tarea. Definir sus líneas de acción, digamos, de esta comisión. Sí. ¿Qué tipo de desafíos? Es algo que hablábamos con Karen cuando preparábamos este guión. ¿Qué tipo de desafíos comenzaron a encontrar ustedes como miembros de la Comisión de la Verdad en un contexto en el que salíamos de un conflicto muy crudo, de un conflicto fratricida,
a la hora de llevar y conocer esos testimonios y llevarlos a la justicia? ¿Sufrieron amenazas? ¿Qué tipo de desafíos tú encontraste en ese trabajo que empezabas de cero? Nosotros no recibimos como personas ninguna amenazas, pero fue restringido un poco el espacio de investigación. En primer lugar, porque nadie de nosotros teníamos, menos yo, experiencia laboral de Centroamérica. Era un poco la condición del gobierno y la comandancia del frente de no aceptar ningún salvadoreño y tampoco personas con experiencias laborales de Centroamérica en la comisión. Y por eso no sabíamos casi nada, pero también eso podría ser un argumento en favor de la objetividad. Claro. Pero no, habría que tomar punto de partida en ese mandato que era necesario para hacer esto, y gracias a Dios, por así decirlo, uno de nosotros, el argentino Carlos Omeliana, él sí tenía alguna experiencia de participar en trabajos similares en Argentina como antropólogo forense. ¿Podría compartir con nuestra audiencia, con los que nos están viendo, cómo era el proceso de trabajo que seguía la Comisión de la Verdad para llevar a cabo el mandato de investigar y esclarecer verdad que permitiese, ojalá después superar la impunidad? Pero ¿cómo se trabajaba? Cuestión de organizar el tiempo y también tener un cuadro sobre nuestras especialidades, la mayoría abogados, claro, yo no abogado, antropólogo, otro antropólogo y filósofo, y combinar esto con todo ese material. Ya está obvio que no podríamos revisarlo todo. Se trata de 10 años y miles de muertos y una guerra cruel, no podríamos alcanzarlo todo. Entonces, poco a poco se decidió hacer una investigación profunda de un número reducido de casos, pero también habría que argumentar que esos casos más o menos eran paradigmáticos, como los tildamos nosotros, pero deberían de ser representativos, ¿verdad? ¿Y cómo se decidió y filtró ese criterio de representatividad? ¿Qué criterios acompañaban esa selección de representatividad? Es uno de los puntos débiles, diría yo, del informe final, pero eso no solamente debido a condiciones difíciles de trabajo y también un poco falta de preparación. Eso está en la naturaleza de una comisión así. Si la verdad que uno busca es una verdad judicial, si usted participó, sí o no, eso es antes que todo es el interés del abogado. Pero para el científico social y para los que leemos el mandato en términos más amplios, se trataba de identificar tal vez situaciones y mecanismos que podría explicar más allá de la voluntad individual que tal y tal hecho había ocurrido. ¿Sientes que ese enfoque de conocer más las vivencias y los testimonios de las personas en el territorio, no tan una lectura legal del informe, finalmente altera los hechos a la hora de ser publicados por el informe? ¿Sentís que esa manera de abordaje más legalista del informe de la comisión de alguna manera desvirtúa lo que escucharon ustedes como investigadores? Pero sí, y eso es innegable, eso es imposible de evitar, porque cada quien tiene su verdad, y esa verdad se basa en las secuelas de la vida que uno conoce, y no solamente hechos aislados. Me explico, imaginarse que un documento podría presentar la verdad como tal es un poco ingenuo. ¿Me explico? ¿Y qué quizás faltó para acercarse mucho más a tener una claridad o una evidencia mucho más certera de lo que ocurrió? ¿Era posible que un informe, o qué cosas pudieron haberse mejorado en ese informe para poder alcanzar un texto mucho más acercado a lo que realmente ocurrió? ¿Existe esa posibilidad? Sí, yo creo que sí, yo pienso que sí, lo tengo que pensar porque soy así humano y pienso que debería ser posible construir una mejor sociedad y superar las cosas malas.
Entonces, la verdad es mucho más que el mero hecho de que si yo soy culpable o no de producir tal hecho. Y en otros términos, es cuestión de poner más carne en los huesos, que es un catálogo de fallos jurídicos. Ahora, hablemos un poco de la discusión que hemos tenido en los años posteriores sobre el informe de la Comisión de la Verdad, porque de hecho aquí nosotros tuvimos como invitada hace un par de meses a la ex candidata a la vicepresidencia por Arena. Y hablando sobre el informe de la Comisión de la Verdad, ella nos decía que, bueno, podían haber diferentes voces y diferentes versiones sobre los hechos. Entonces, se habría también una discusión sobre cómo se cuestiona la validez del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son las garantías o hasta dónde llegan las garantías de la credibilidad, entonces, del trabajo que se hizo? Yo creo que una manera de aumentar la credibilidad es, en vez de estar allí entre los jueces y decir sí o no, si esa acción satisface los criterios para cumplir con una figura legal, es leer un cuento, una historia, y hacer que el lector se reconoce a sí y los suyos en esa historia, y si él o ella logra darse cuenta de que podría ser yo. Y eso me ocurrió al recibir los testimoniantes muy de vez en cuando. Es que mucha gente utilizó este espacio, que fue el encuentro con el investigador, de reflexionar sobre qué había sido mi papel en esta guerra. O sea, la gente acudía a ti a dar su testimonio y en ese mismo proceso reflexionaba sobre el rol que se cumplía en este conflicto armado. Muy a veces. Ahora, no entendí algo con la respuesta anterior que dabas, porque, o sea, queda claro que el informe tiene un concepto legal, que de hecho de alguna manera ahora es utilizado como un instrumento para iniciar procesos judiciales contra responsables de estos hechos, pero tú decías, le hacías ponerle más carne a esto, más testimonio. ¿Podrías concretamente decir qué fue lo que le faltó al informe de la Comisión de la Verdad? Darle ese toque humano, darle insumos a una reconstrucción de la cultura, pero entonces cultura como la cosa que está entre nosotros y que nos lleva a responder a tal y tal situación con tal y tal comportamiento. Cultura no es una esencia mística adentro que me hace malo porque soy criminal, es más bien el conjunto de guías que usamos para tal vez en la próxima ocasión escoger una mejor acción. Entonces, entrar en esos debates y usar una sintetización de todos esos testimonios como guía de un debate, una reflexión. Y no como de acusaciones. Tal vez también se puede, y no estoy diciendo que una cosa es mejor que otra, pero si el punto es hacerle a una sociedad madurar como tal, entonces habría que hacer algo más que iniciar esas batallas ritualísticas que son lo que toma lugar en una corte entre acusado y defendido. Estenner, ¿y cómo explicaría usted entonces que el informe de la Comisión de la Verdad terminó siendo este documento que más tira luces sobre elementos casi que pueden ser judicializados que un informe de estas características, de un informe que comprende la cultura? ¿Por qué terminó siendo esto y no esa visión profunda de cultura, de explicación, de fenómeno? Es que ese segundo aspecto fue descuidado. Existía como un potencial, pero no recibió la atención debida, es mi argumento. Claro, para los abogados y también para los ojos del mundo, por así decirlo, es mucho más satisfactorio llevar a ese oficial que actuó fuera de su ámbito, fuera de su reglamento, y darle ¿cómo se dice? Darle lo merecido por sus graves errores y mal comportamiento. Eso es mucho más
satisfactorio en los medios de comunicación y todo eso. Pero si la meta es contribuir a procesos nuevos en una sociedad, habría que combinar las dos cosas. Muy bien. Señor, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Vamos a hacer un corte, Karen. Así es, ya regresamos y vamos a continuar hablando con nuestro invitado, Stener Ekern, ex miembro de la Comisión de la Verdad. Ya regresamos. Continuamos la entrevista en Matices. Esta noche entrevistamos a Stener Ekern, ex miembro de la Comisión de la Verdad. Hablamos a 26 años del informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador, Karen. Y en la primera parte de esta entrevista, Stener, hablábamos sobre cómo tú llegas a El Salvador, sobre los desafíos que tuvo la Comisión y un poco las cosas que quedaron pendientes del informe o esos vacíos. Queremos seguir profundizando en esta entrevista y hay un aspecto que nosotros hablábamos previo al desarrollo de este programa, y es que tú de alguna manera tuviste como el mandato o la tarea de poder investigar alrededor del fenómeno de los escuadrones de la muerte. Sí. Digamos que son conocidos, digamos, como conceptualmente como esas fuerzas paramilitares encargadas de ejecutar y torturar a opositores políticos. Digamos, ese es como la idiosincrasia tiene este concepto en la mente y que están vinculados precisamente a la extrema derecha en El Salvador. Tú me decías que eso no era precisamente así, que el fenómeno es mucho más amplio para entender el término escuadrón de la muerte. Háblanos de eso, ¿cómo se concibe, cómo se conceptualiza ese término? Sí, es un término mucho más amplio, por lo menos lo era en las zonas rurales de El Salvador hacia los finales de guerra en los 90. Escuadroneros de muerte no era realmente solamente esa cosa perteneciente a un ámbito urbano con grandes vehículos, carros blindados, con vidrios oscuros y todo eso, sino era para mucha gente, tal vez la mayoría de los que yo recibí, una referencia a gente que andaban o que escondían su identidad al participar en la guerra. Andaban en civil, pero con pañuelo o cara pintada o con otra manera de disfrazarse, y muy a veces acompañaron a militares, típicamente de la Guardia Nacional, pero también, pues sí, solo, en grupos, durante la noche, entrando en casas, matando y haciendo las cosas más brutales que se puede imaginar. Y entonces, ¿por qué llaman ustedes a ellos escuadroneros? Entonces la respuesta fue, porque así andaban. ¿Andaban cubiertos? Sí, cubiertos. Es el punto. Y entonces el punto para nosotros aquí es que ese término aparentemente simple y preciso no es tan simple y preciso. ¿Y qué tiene que ver con este lenguaje utilizado por parte del informe? También. Eso para mí, como antropólogo y no tan disciplinado, tal vez como un jurista siempre buscando las definiciones precisas, que es necesario, no digo eso, porque tienen que cumplir con un reglamento, ¿verdad? Pero es que al simplemente tomar la decisión que aquí Escuadrón de la Muerte es esa cosa y no todas esas experiencias que tiene la gran mayoría de las víctimas. Yo sentí un mal sabor porque no tomaron en serio las experiencias de la gran parte de la población salvadoreña. Solo para cerrar este punto, el hecho que no hubiéramos definido bien qué es un escuadrón de la muerte, sí, digamos, porque lo recoge ese informe y 26 años después todavía nos estamos preguntando sobre el fenómeno, ¿tú crees que el hecho de no haberlo conceptualizado como se debía, eso afecta su investigación, afecta poder conocer la verdad sobre lo que sucedió alrededor de los escuadrones de la muerte? Sí, afecta el debate nacional, claro, porque nos excluimos de toda una serie de reflexiones sobre nuestro comportamiento en situaciones críticas. En determinado momento hasta llegué a tener una entrevista con un escuadronero arrepentido, pero le fue demasiado difícil comenzar a hablar conmigo. Entonces hay una vergüenza enorme
y para romper y para llegar a construir algo nuevo o superarse de alguna cosa vergonzosa, hay que ir lento y hay que un poco aceptar que, hermano, eso es triste, pero así somos los humanos y en una situación crítica usted se sintió muy amenazado por el otro y usted llegó a calificar a ese otro como un diablo o comunista o subversivo o vendepatria o parásito de la clase. Muchos términos que así deshumanizaron al adversario. En esa situación tú estás allí solito, tal vez tienes la responsabilidad de tener una familia, etc. Entonces uno termina haciendo cosas que tal vez no eran correctas, pero para llegar a abrir esa discusión hay que un poco poner a un lado todas esas definiciones para llegar a tener tal y tal clasificación y llegar a ser dos humanos hablando sobre algo difícil. Bien. Sterner, hablemos también de lo que pasó luego de que se publicó el informe de la Comisión de la Verdad. Recordemos que el informe de la Comisión de la Verdad se publicó porque la Comisión se integró por mandato de los acuerdos de paz. Sí. Para esclarecer la verdad, superar la impunidad, pero, como lo decíamos en la introducción, tan solo 5 días después de que se publicó el informe, que se publicó el 15 de marzo del 93, el 20 de marzo del 93, la Asamblea Legislativa aprobaba una ley de amnistía que estuvo vigente hasta hace un par de años. ¿Cómo recibieron los miembros de trabajo del equipo de la Comisión de la Verdad la noticia de que las mismas fuerzas políticas ahora pactaban una amnistía general? Con decepción, lógico, creíamos que habíamos hecho algo muy importante, que habíamos hecho una contribución y ahora cerraron la posibilidad. Eso es muy triste, fue triste para nosotros como personas y yo creo en términos mucho más importantes, triste para El Salvador, porque es perder una oportunidad. Por otro lado, hay que resaltar que no hay país que haya logrado a tomar este próximo paso así de una vez. Como he intentado decir, involucra confrontarse con toneladas de vergüenzas y es muy, muy duro. Y la historia, así hablando de nivel mundial, el país que tal vez mejor ha logrado confrontar su propio pasado, que sería Alemania, les tomó como por lo menos 25 años, 30 años. Sí. ¿Tú te sentiste en algún momento, es decir, has dicho que te sentiste decepcionado de esta decisión política de la ley de amnistía, pero ustedes veían que esto iba a ocurrir? Es decir, ustedes también circulaban políticamente en El Salvador y escuchaban un poco cómo venía el clima a partir de los hallazgos recogidos por el informe. Ustedes como investigadores y los comisionados en algún momento se sentaron y dijeron esto va a ocurrir o puede ocurrir el riesgo de que estos hallazgos se pierdan con una amnistía. En forma tan concreta no, pero nos dábamos cuenta de que la situación era muy, muy difícil y muy, muy tensa. Hasta julio, agosto de ese año corrían rumores de armamentos secretos, etcétera, etcétera. En cualquier momento la guerra podría volver a brotar. Y sabíamos que nuestros colegas en esa comisión ad hoc, que tal vez realizaron un trabajo aún más sensitivo, salieron del país. Ellos se fueron. Sí. Ahora, Sterner, ya nos estaba diciendo que en los países, en las sociedades, es una tarea naturalmente difícil enfrentar y reconocer el pasado. Sí. Sin embargo, en El Salvador décadas van pasando y todavía no logramos alcanzar la sensación de justicia y de superación de la impunidad. Como antropólogo, ¿qué observas? Además de esa naturalidad en la dificultad de enfrentar nuestro pasado, ¿qué más? ¿Qué nos ata? ¿Qué nos impide avanzar en esa aspiración de la justicia?
Es buena la pregunta y difícil, pero para mí como antropólogo mucho tiene que ver con vergüenza. La vergüenza que tenemos como individuos, pero también como parte de un grupo. El ser humano siempre vive en un grupo, ¿verdad? Es que el individuo es quien toma y hace las acciones, es como la chispa de un grupo, la creatividad, pero la comunidad es lo que nutre y da seguridad al individuo. O sea, las dos cosas tienen que estar allí. Y eso de responsabilidad o vergüenza tiene similares aspectos. Hay un aspecto individual que es la culpa, el pecado. La religión predominante en el occidente resalta mucho esto, el cristianismo, ¿verdad? También Islam, no es eso, pero esa vergüenza que sentimos al ser parte de un colectivo, un grupo, con mi familia, con los que amo, los que quiero y con los cuales me identifico para hacer tal y tal cosa en el trabajo, en la vida profesional y todo eso, el salir de las filas cuesta mucho. Entonces, los perpetradores, sean, por ejemplo, exmiembros de la Fuerza Armada o sean exmiembros de las filas de la guerrilla, un primer obstáculo es la vergüenza. La lealtad que ellos tienen con sus compañeros de arma. ¿Cómo se rompe ese círculo? Porque, es decir, venimos arrastrando una deuda y pareciera que depende de poder superar una vergüenza o esos lazos de lealtad a ese grupo al que respondías armado. Sí. ¿Cómo, digamos, no sé si hay una respuesta concreta a eso, pero en otras experiencias que hemos visto para poder superar esto, ¿tienes alguna noción de esto? Si existiera así una receta fácil, yo hubiera sido millonario y más. Pero en serio, creo que el trabajo preventivo es lo mejor. Una fuerza militar bien entrenada también está preparado para enfrentar esa situación. El profesionalismo de esas fuerzas armadas. Sí, y eso ha pasado, yo creo, mucho en Europa. Por ejemplo, el ejemplo de España, al ser miembro de OTAN, han tenido la obligación de profesionalizarse en todos los ámbitos. El ámbito que yo conozco, solamente por haber leído algo sobre eso, es eso de incluir la mujer en el aparato militar en España. Sin un esfuerzo colectivo en todos los países de OTAN, ese proceso habría sido mucho más lento. Tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero queremos consultarte sobre un hecho reciente en El Salvador a propósito de este tema. Una comisión ad hoc que está recogiendo, digamos, las secuelas de la inconstitucionalidad de la amnistía, presentó a través de su expresidente de comisión, Rodolfo Parker, una propuesta de ley de reconciliación en la que establecía que los culpables de estos graves hechos, si bien podían ser señalados y condenados, no tendrían por qué ir a la cárcel precisamente, sino buscar alternativas a la prisión para ellos. ¿Tú consideras que es posible la justicia sin prisión? Sí, prisión al fin y al cabo es algo nuevo en la historia de la humanidad. Yo no, para llegar a tener una opinión sobre esos casos aquí en El Salvador, yo tendría que saber mucho más de cada caso y el estado de reflexión de cada persona antes de decir si tal y tal cosa sería la mejor cosa para apoyarle en un proceso de maduración, o tal vez, si eso no es posible, simplemente encarcelarlo porque es peligroso para la sociedad. Estener, pregunta final. ¿Has regresado a El Salvador para tratar de evaluar y conocer los impactos que el trabajo de la Comisión de la Verdad tuvo sobre las víctimas, sobre todo sobre aquellas víctimas que se acercaron a los investigadores para rendir su testimonio? ¿Qué has encontrado? ¿Qué impactos tuvo el trabajo de la Comisión sobre estas personas? ¿Hay impactos?
¿En ¿Qué impactos tuvo el informe de la Comisión de la Verdad sobre los testimonios de las personas que se acercaron a los investigadores? De lo que ha pasado desde entonces yo no sé. Me gustaría mucho visitar algunos lugares aquí en El Salvador y preguntar y hablar con esa gente otra vez. Pero en el momento, lo que yo pude observar y muchos de mis colegas fue una especie de catarsis. Eso de realmente dejar a un lado un peso grande. Y solamente al declarar, a presentar su denuncia y dejar lo demás en manos de Dios o la comisión, ¿no? Pero también para mucha gente con esas inclinaciones de reflexionar más, típicamente educadores de las zonas rurales, que sí habían visto no solamente El Salvador rural, sino también San Salvador y la vida moderna urbana. Ellos siempre se pusieron a reflexionar y al darse cuenta de que yo estaba dispuesto a seguirles en ese camino y no solamente recogiendo los datos brutos, sino ¿por qué hicimos así? ¿Por qué es así? ¿Cómo es que podría realmente llegar a tal extremo esa polarización? ¿Por qué es que vivimos tanta brutalidad? ¿Por qué esa admiración hacia las soluciones extremistas? O sea, muchas reflexiones. Muy bien. Stener, queremos agradecerte tu tiempo en Focos. Agradecemos que estés acá a compartir tu testimonio sobre esto y esperamos tenerte nuevamente en una próxima visita. Con todo gusto y muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros cerramos aquí esta entrevista con Stener Ekern, antropólogo y ex miembro de la Comisión de la Verdad. Hacemos una pausa, ya regresamos.